Dice, nuestro Dios es siempre fiel y su misericordia es eterna. Gloria a Dios, gloria a Él. Y con Él tenemos la guía, la libertad, la verdad, ¿verdad? Y Él nos llena de fe, de consuelo. Su palabra es viva y eficaz. Solo que sucede que muchas veces encontramos cosas sobrenaturales en las Escrituras y que muchas veces decimos, bueno, le tienen que poner un poco de fantasía, ¿verdad? Pero nada que ver. Cada coma, cada punto, cada letra, cada palabra es verdad. Y tan es verdad que ahorita se está encontrando con la realidad misma. Hace 2 semanas tuvimos una reunión familiar y yo me jacto de que mis hijos y mis yernos, mis hijas, tienen un coeficiente intelectual mucho mayor que el mío al menos, pero eso es la cuestión científica, la cuestión intelectual. Pero ahora vamos a ver el campo espiritual y ahí sí nos falta mucho trabajo. Y lo veía ahora que encontraba yo un debate tremendo, porque les decía la vez pasada, viene un nuevo tiempo donde la conciencia va a cambiar. Vamos realmente a ser libres en la realidad que estamos viviendo. Ya la palabra se manifiesta ya en nuestros tiempos. Entonces, nomás que nos viene a confirmar lo que ya está escrito ahí. El debate se cernía en cuanto a esta nueva película, la era de la desclasificación o la era de la revelación, en donde dicen que realmente pues los ex jefes de inteligencia, de seguridad y científicos, ufólogos y demás, están ciertos de que las naves extraterrestres existen, que las han visto, que hay evidencias y demás cosas. Entonces, nada más que les piden, el Congreso les pide que le expliquen cómo son, y le dice, bueno, como que pareciera que están aquí y luego están acá, como que se cambian a otra parte, a otra dimensión, y luego como que desaparecen y parece que esa nave está viva, como que no es una nave, como que tiene vida. Entonces se desconciertan. Y en la familia se hizo un debate tremendo, pero tremendo. Y pues van ellos a los libros que conocen. Erich von Däniken dice Los carros de los dioses. Y le tienen más confianza a él que a otros libros. Pero los ufólogos y los científicos buscando y buscando y buscando una respuesta a esto, dicen, bueno, hay otro libro, aunque no es tan creíble, pero habla algo de esto, dicen. Porque no es tan creíble porque es religioso, dicen, es la Biblia. Pero parece ser que ahí dice algo, para ellos no es creíble. Dice, parece que ahí dice algo de estas cosas sobrenaturales y que las íbamos a ver, que va a haber señales en los cielos. Pero creíamos nosotros mismos, hermanos, que eran palabras. Pero cuando ves el temor, como dice aquí, los pastores tuvieron temor. Cuando el reino de Dios se acerca y si no estamos ciertos de recibirlo y de creer en Él, nos causa temor. Cuando Dios apareció por primera vez materialmente en la tierra, causó temor a los hombres y le dijeron a Moisés, mejor habla tú con Él, porque nosotros tenemos miedo de morir. Temieron en gran manera. ¿Y por qué? Porque Dios descendió en una nube espesa sobre el monte y humeaba y echaba humo y fuego y relámpagos y truenos y bocinas enormes que se oían. ¿Qué nos está diciendo eso? Es el reino, es lo sobrenatural de nuestro Dios. Entonces, como lo que pasa es que, como dijo el hermano, como decía el pastor, el hermano José Alfredo Jiménez, yo para arriba volteo muy poco, ¿verdad? Ahora nos están obligando a ver hacia arriba nuevamente, ¿verdad? Y a encontrarnos. Dice en Salmos 68, 17, y los carros de Dios se cuentan en veintenas de millares y millares, dice, o sea, los carros de Dios. ¿Qué nos cuenta Ezequiel 1, del 4 al 24? Nos hace una narrativa de unas naves que descendían, que venían, que traían unos seres vivientes, ¿verdad?, que eran de determinada manera, y que cuando las naves se movían, parece que como que las ruedas se movían junto con ellos, porque como que las ruedas de una sobre otra tenían vida, como que el espíritu estaba en las ruedas. Eso es lo que están describiendo actualmente, pero está en la Biblia, solo que ellos no le dan la credibilidad que merece. Pero nosotros, hermanos, apartemos el temor y sepamos
que Dios tiene millones de naves, y lo que pasa es que, como decía un pastor, a los ángeles caídos que mandó para acá, los sinvergüenzas se trajeron las naves que tenían allá, y pues acá las traen también. Entonces es encontrado todo en la Biblia, hermanos. Si ustedes buscan cuando Elías descendió una nave y se lo llevó, ahí está escrito. Pero estas personas dicen, no, bueno, pero es que eso es fantasía. Y realmente la fantasía es la de ellos, y aquí está escrito en la palabra. Maravillémonos, hermanos, el por qué un antiguo pacto y un nuevo pacto. Y veamos la gloria de Dios sin temor. Dice, por eso es importante que cuando escudriñemos las Escrituras y busquemos el rostro de Dios, no perdamos, hermanos, la capacidad de asombro. Cuando Dios se posa en lo alto del monte Sinaí, en lo que representa su primera visita a la tierra para encontrarse con el pueblo que había elegido, se sucede lo siguiente. Les dice en Éxodo 19:5, ahora, pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. En Éxodo 19:6, y vosotros me seréis un pueblo de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. En el 10 dice, ve al pueblo y santifícalos hoy, y mañana laven sus vestidos. En el 11 dice, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. ¿Se dan cuenta, hermanos? Increíble momento en que un Dios, nuestro Dios Jehová, desciende materialmente a la tierra para encontrarse con Moisés, el líder de su pueblo Israel. Viene para hacer un pacto con el hombre, con su creación. Qué tremenda distinción, todo un privilegio, hermanos. En el 16 dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y en el 17 dice, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Imaginemos esa postal, hermanos. En el 18 dice, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Ahora, hermanos, imaginemos esto. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y en Éxodo 20, 18 al 20 encontramos el terror del pueblo. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Como dijo el hermano Julián, para que no pequéis. Hermanos, y este fue el escenario del antiguo pacto. El antiguo pacto y el nuevo pacto son acuerdos teológicos fundamentales en la Biblia, que representan diferentes etapas en la relación de Dios con la humanidad. Ahora hay que ver que en el griego, pacto y testamento manejaban el mismo significado. Por eso, al hablar de un antiguo pacto y un nuevo pacto, se puede referir al Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Antiguo pacto, definición. El antiguo pacto, también conocido como el pacto mosaico, fue establecido entre Dios e Israel en el monte Sinaí. Este pacto se basa en la obediencia a la ley, que incluye los 10 mandamientos y otras regulaciones. Condiciones. Dios prometió bendiciones a Israel si obedecían su ley, pero también advirtió sobre maldiciones por desobediencia. Deuteronomio 28. Tenían un sistema sacrificial.
Se instituyó un sistema de sacrificios para expiar los pecados que debía repetirse continuamente, ya que no podía eliminar completamente la culpa del pecado. Hebreos 10 del 1 al 4. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo, al final de su ministerio y en su última cena con sus discípulos en la Pascua, instituye la Santa Cena como símbolo y evidencia del nuevo pacto de Dios con el hombre. Nuevo pacto. Definición. El nuevo pacto fue establecido por Jesucristo y se basa en la gracia y la fe, en lugar de la obediencia a la ley. Este pacto se menciona en el contexto de la redención y el perdón de los pecados. En Hebreos 8 del 7 al 13. Promesas. A diferencia del antiguo pacto, el nuevo pacto promete un perdón completo de los pecados y una relación más íntima, hermanos, con Dios, donde su ley será escrita en los corazones de las personas. Jeremías 31 del 31 al 34. Cumplimiento en Cristo. El nuevo pacto se cumple a través de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, quien es visto como el mediador de este nuevo acuerdo. Lucas 22, 20. Hermanos, ahora veamos algunas comparaciones y diferencias. Condiciones. El antiguo pacto es condicional y depende de la obediencia, mientras que el nuevo pacto es incondicional y se basa en la gracia. Sistema de sacrificios. El antiguo pacto requería sacrificios repetidos, mientras que el nuevo pacto se basa en el sacrificio único y perfecto de Cristo. Relación con la ley. En el antiguo pacto la ley estaba escrita en tablas de piedra. En el nuevo pacto se promete que estará en los corazones de los creyentes. Amén. Hermanos, estos pactos o testamentos son fundamentales para entender la narrativa bíblica y la evolución de la relación de Dios con su pueblo a lo largo de la historia. Hermanos, en Cristo tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Por ello, mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y por último, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. En el capítulo 9, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Hermanos, para los que no hemos leído de él, conozcámoslo. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. ¿Por qué tenía estas cosas, hermanos? Las tablas, la vara de Aarón que reverdeció, ¿verdad? Y el maná, porque eran evidencias sobrenaturales de Dios con el hombre aquí en la tierra. El maná, el alimento que les hizo descender del cielo antes de darnos el nuevo pan en Cristo Jesús.
Y la vara que reverdeció, porque fue evidencia ante todos los sacerdotes que la vara de Aarón reverdeció a pesar de que era un palo seco, ¿verdad? Y cada una de estas son una evidencia, ¿verdad? De las tablas del pacto eran las tablas que se escribieron en piedra, ¿verdad? Era una evidencia sobrenatural del pacto de Dios con el hombre. Y así dispuestas estas cosas, los sacerdotes cumplen los oficios del culto, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas diversas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Hermanos, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, el cual se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, para limpiar vuestras conciencias de obras muertas, para que sirvamos al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibamos la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hermanos, porque decimos que el sacrificio de Cristo quita el pecado. ¿Por qué lo decimos? Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Amén. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, sino que se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitarnos del medio el pecado. Amén. Amén. Lo creo. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperamos, hermanos. Analicemos, hermanos. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, para establecer esto último. Hermanos, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Pues en ese sacrificio por los pecados se sentó a la diestra de Dios. De ahí en adelante
esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, es decir, a todos nosotros que creemos en Él. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Se maravillan, hermanos, al igual que yo. No perdamos la capacidad de asombro al incursionar en el reino de Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y queridos hermanos, mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos, declaremos y digamos a voz abierta y de todo corazón, como lo hizo recientemente Marco Rubio, nuestro secretario de Estado, Cristo cambió mi vida. Declarémoslo y así honraremos su sacrificio. Que Dios los bendiga, hermanos, y a los que ustedes aman.